Me pusieron en la mesa 12, justo detrás de un arreglo de flores tan grande que podría esconder una avioneta. Como si yo fuera la tía incómoda que querían desaparecer en el centro de mesa. Sonreí con calma y pensé, este muchacho tan lindo no sabe la tormenta en la que se va a meter. 3 días después, se presentó en la puerta de mi casa con unos papeles que me hicieron reír por semanas. Si estás leyendo esto, déjame un comentario y dime desde dónde lo estás viendo. Lo que Marcus Thornfield no sabía es que esta viuda inofensiva tenía algunos secretos, muy costosos. Ese día empezó con buen ánimo. Elegí mi ropa como si estuviera jugando ajedrez, un vestido gris sencillo, que decía soy una viuda tranquila, y las perlas de mi abuela para no verme triste, pero sí con dignidad. Me peiné con Marta. Nada muy elegante, solo lo justo para la boda de mi hija. Mamá, te ves aceptable, me dijo Emma cuando llegué, ya ocupada con el drama de la organizadora del evento. ¿Aceptable? Como si fuera un premio de consolación con piernas. Vi a mi hija moverse entre los encajes del vestido de su bisabuela, la única prenda bonita que todavía conserva la familia. Se veía hermosa, brillaba con esa energía de novia feliz que hace que todos olviden sus propios problemas por un rato. Pero cuando empezaron a llegar los invitados, se notó clarito quién era quién. Los papás de Marcus llegaron como si fueran realeza. Su mamá, Patricia, traía tantos diamantes que podrían cegar a un avión. Caminaba por el salón saludando en el aire a los importantes, y cuando pasó junto a mí, fue como si yo ni existiera. Disculpe, le dije al muchacho que acomodaba a la gente, mostrándole mi número de mesa, creo que aquí hay un pequeño error. Mesa 12, señora, me respondió nervioso. Justo detrás del elemento decorativo, como dijeron de forma muy elegante. Me pusieron detrás de tantas flores que parecía un altar de funeral. Fui a mi lugar designado, con vista directa, a nada. Solo veía flores y más flores. Desde mi prisión botánica, alcancé a ver lo que pasaba reflejado en un espejo enorme. Ahí estaba yo, Sylvia Harley, con mis 72 años encima, ignorada como un periódico viejo. La ceremonia, eso sí, estuvo preciosa. Se los reconozco. Emma caminó por el pasillo como salida de un cuento, y Marcus, con su traje caro, parecía de portada de revista. Pero durante el cóctel, noté algo curioso en mi nuevo yerno, tenía diferentes tipos de sonrisa. Tenía una sonrisa de megavatios para los invitados con dinero, cortesía fingida para los que podían serle útiles, y cero interés en los que se veían como alguien que pediría ayuda en vez de ofrecer algo. Señora Harley, dijo Marcus acercándose, con esa sonrisa brillante que seguro usaba cuando quería manipular a alguien. ¿No es esto simplemente mágico? Y dijo, como si él mismo hubiera planeado la puesta del sol. Debes estar rebosante de orgullo. Ay, sí, casi estoy brincando de alegría, le respondí, con una voz más dulce que el azúcar falsa. Aunque debo admitir que la vista desde aquí es muy educativa. No sé si no entendió mi sarcasmo o simplemente decidió ignorarlo, como hacen los políticos bien entrenados. Esperaba que pudiéramos pasar un poco de tiempo juntos pronto. Conocernos bien, de verdad. ¡Qué raro! Y le dije con una sonrisa. La mayoría de la gente hace eso antes de casarse y entrar a la familia. Pero bueno, admiro que quiera hacerlo al revés. Eso le borró la sonrisa por medio segundo. Muy poquito, pero lo noté como halcón viendo a su presa. Estaba pensando en que cenáramos esta semana, tú y yo. Tengo algunas ideas interesantes sobre cómo colaborar como familia. ¿Colaborar como familia? Eso sonó más a amenaza que a propuesta. Uy, me encantan las cenas misteriosas. ¿Te parece el jueves? ¿O está muy ocupada tu agenda? Perfecto. Conozco un lugar en el centro. Muy privado. Ideal para pláticas importantes. ¿Pláticas importantes sobre qué? Pensé. ¿Mi colección de estampillas? ¿Los chismes del club de bridge? Ay, no sabes lo emocionada que estoy, le dije, abanicándome con la servilleta como si fuera una dama sureña a punto de desmayarse. Mientras él se iba a encantar a otros más prometedores, volví a ver mi reflejo en el espejo del salón. Una mujer de cabello plateado, con ropa sencilla,
sentada sola detrás de un bosque de flores. Parecía alguien que recorta cupones y se preocupa por el recibo del gas. Justo la imagen que llevaba 2 años construyendo. Durante el baile de padre e hija, aproveché para ir al baño de mujeres, ese con mármol y flores frescas. Me pinté los labios y practiqué mi cara de viuda inofensiva frente al espejo. Al volver a mi jungla floral, vi que Marcus estaba echándole el mismo encanto a una pareja de ancianos sentados junto a mí, los Henderson, de la vieja firma de Robert. Ellos estaban comiéndose su atención como si fuera pastel. Señora Harley, me dijo al verme sentar. Estoy contando los días para el jueves. Yo también, querido. Yo también. Mientras Emma lanzaba el ramo y la noche llegaba a su fin, vi a mi nuevo yerno caminar por el salón con la seguridad de un estafador profesional. Se notaba que traía todo un plan cocinándose en su cabecita perfecta. Pobre de Marcus. Yo llevo 72 años aprendiendo que los más peligrosos siempre son los que todos subestiman. Y esta viuda está a punto de volverse muy, pero muy peligrosa. Las consecuencias de la boda tardaron solo 48 horas en llegar. Y ahí empezó lo bueno. Emma me llamaba todos los días. Cada vez que hablábamos, Emma sonaba como si viviera en un cuento de hadas. No paraba de decir lo feliz que era con Marcos. Es muy considerado, mamá. Siempre pensando en nuestro futuro y en nuestra seguridad económica. Seguridad. Esa palabra salía en todas nuestras pláticas como el humo antes del incendio. ¡Qué lindo! Le dije. Claro que sí, hija, un buen esposo siempre debería estar pensando en el dinero, sobre todo en el dinero de los demás. ¿Cómo? En nada, mi amor. Es que la planeación financiera es tan romántica. Emma ni notó mi sarcasmo, lo cual fue mejor, la verdad. El miércoles se me fue lentísimo, como cuando tienes cita con el dentista y no la puedes cancelar. Me pasé el día haciendo cosas muy emocionantes de viuda, sacudiendo el polvo de los libros de Robert, quitando las flores marchitas del jardín y pensando en que querría hablar conmigo mi nuevo yerno mientras bebíamos un vino seguro carísimo. El jueves por la noche llegó con la misma emoción que una auditoría del SAT. Me vestí para el papel, un vestido negro sencillo que decía soy decente, pero no rica, los aretes de perlas de mi mamá, y el reloj roto de Robert que todavía se veía elegante desde lejos. El restaurante que Marcus eligió era de esos donde dicen agua con acento francés y los meseros te ven como si tú fueras la razón por la que su carrera artística fracasó. Marcus ya estaba sentado cuando llegué, con toda la pinta de un joven ejecutivo exitoso. Silvia. Y dijo, casi flotando al pararse. Te ves increíble. Y gracias, querido. Este lugar está interesante. Y sí, era interesante. De ese tipo de lugares donde uno se pregunta si cobran extra por hacerte sentir fuera de lugar. Pedimos vino. Él insistió en una botella que tenía más sílabas que mi diploma de secundaria y se lanzó con lo que él creyó que sería una charla sencilla. Empezó a girar la copa como si fuera un experto catador con delirios de grandeza. ¿Y cómo estás manejando todo tú sola? Oh, de maravilla. Después de 72 años, ya casi todo me parece pan comido. Y claro, claro. Pero seguro hay momentos en los que es mucho, ¿no? Esa casa tan grande, tantas decisiones. Estaba lanzando indirectas como si fueran bombas. Ni disimulaba. Robert siempre decía que yo tenía suficientes opiniones para 3 personas. Así que siempre me tengo entretenida. Marcus soltó una risa de esas bien ensayadas, que seguro le funcionaban con inversionistas, y con ancianas ingenuas. Eso está genial. Pero en serio, no te preocupes por cosas prácticas, dinero, temas legales. Ya sabes, siempre hay gente que se aprovecha de las personas con buen corazón. Y ahí estaba. Lo que realmente quería decir, pero disfrazado de preocupación y acompañado de vino caro. ¿Debería preocuparme por algo en especial, Marcus? No es preocupación, exactamente, respondió, más bien previsión. Sabes cómo se complican las cosas, sobre todo en tu situación particular. ¿Mi situación particular? Repetí. Como si ser viuda fuera una enfermedad rara.
¿Y cuál sería exactamente esa situación? Pregunté. Marcus se inclinó hacia adelante y bajó la voz, usando ese tonito que algunos hombres usan cuando están a punto de explicarle algo a una pobre mujercita. Bueno, ya sabes, vivir sola, tomar decisiones importantes sin ayuda, estar expuesta a personas que no siempre buscan lo mejor para ti. O sea, vulnerable a gente como él, supongo. ¿Qué detalle el tuyo, dije, que te preocupes tanto por mi vulnerabilidad? De hecho, continuó, he estado hablando con mi abogado para ver formas de proteger a personas en situaciones como la tuya. ¿Formas de protección? Qué bonito suena cuando lo dicen con condescendencia. ¿Y de qué tipo de protección estamos hablando? Metió la mano en su saco como si fuera mago sacando un conejo del sombrero. Sacó una carpeta manila y la puso sobre la mesa como si trajera dentro el secreto de la vida eterna. Solo unos papeles sencillos. Nada serio. Es por si alguna vez necesitas ayuda para tomar decisiones importantes. Abrí la carpeta como quien agarra una serpiente con las manos. Poder notarial, control de tus finanzas, autorización para decisiones médicas, todo el paquete. Control total, pero disfrazado de cariño. Vaya, esto es bastante completo. Mi abogado es experto en el cuidado de adultos mayores. Ha manejado muchos casos como el tuyo. ¿Casos como el mío? O sea, ¿ahora yo era un caso? ¿Y Emma está enterada de esta brillante idea? Claro. A ella le parece excelente. De verdad, Silvia, solo queremos protegerte de gente que pueda aprovecharse de ti. ¿De mi naturaleza confiada? Le respondí. Que bien había hecho su tarea este niño. ¿Y protegerme de quién, exactamente? Ya sabe, contratistas tramposos, asesores financieros dudosos, familiares que de repente muestran mucho interés en tu bienestar. Familiares que de repente muestran mucho interés. La ironía estaba tan gruesa que se podía servir como pastel. Qué considerado de tu parte anticipar este tipo de problemas. Que es puro sentido común. Todo es más fácil si se arregla antes de que haya complicaciones. ¿Complicaciones? Como, por ejemplo, yo queriendo seguir manejando mi propia vida. Ya veo. Y supongo que esto hay que firmarlo pronto, ¿no? Porque el tiempo apremia. Exacto. Mientras más se espera, más preguntas pueden surgir sobre tu capacidad para tomar este tipo de decisiones. Mi capacidad. Ya estaba preparando el terreno para hacerme pasar por incapaz. Bueno, dije, cerrando la carpeta y poniendo mis manos encima de ella como si estuviera bendiciendo una Biblia. Esto definitivamente necesita pensarse con calma, dije. La cara de Marcos se relajó como si acabara de cerrar un trato millonario. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites, aunque mi abogado dice que sería mejor actuar rápido. Rápido. Antes de que yo pudiera pensar bien o preguntarle a alguien con 2 neuronas que funcionen. Definitivamente quiero revisar esto con mi propio abogado, le solté. Su sonrisa tembló tantito, como vela en corriente de aire. ¿Tu propio abogado? Y sí, ya sé que suena raro, pero me sentiría más tranquila si alguien me lo explicara en un idioma que mi mente sencilla entienda. Marcus se tensó. Silvia, creo que sería mejor cerrar esto hoy mismo. Estas cosas funcionan mejor cuando se hacen rápido y sin tantas vueltas. Rápido, como para que no me dé cuenta de que me están viendo la cara. Estoy segura de que tu notario entenderá que decisiones importantes no se toman a la carrera. ¿Mi qué? Tu notario. ¿No trajiste uno? Pareces tan preparado para todo que asumí que ya estaba por aquí. Ahí se le cayó la máscara por completo. ¿Cómo supiste del notario? Le atiné. Me pareces alguien que planea todo con anticipación. Marcus me miró un buen rato, tratando de descifrar si de verdad era una viejita inocente, o si me estaba resistiendo a su intento de estafa. Por supuesto, dijo al fin. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían que ya se había cansado de jugar con la viejita tranquila. Lástima por Marcus. La viejita apenas estaba empezando a jugar con él. El fin de semana pasó tranquilo, demasiado tranquilo.
Pero yo sentía la impaciencia de Marcus rebotando en las llamadas como si fueran chispas eléctricas. Emma llamó 2 veces. Las 2, preguntando casualmente sobre esos papeles tan útiles que Marcus le había mostrado. Todavía lo estoy pensando, mi amor. Él solo quiere ayudarte, mamá. Sabe mucho de cosas legales. Cosas legales como el robo, supongo. Para él, era una habilidad más en su currículum. El lunes por la mañana recibí una llamada que me confirmó lo que ya sospechaba sobre mi yerno encantador. Es Silvia, habla Marcus. Espero que hayas tenido tiempo de pensar en lo que hablamos. Ay, no he pensado en otra cosa. Maravilloso. Me gustaría que nos viéramos esta semana. Tengo información adicional que podría ayudarte a entenderlo mejor. Información adicional. O sea, mentiras más elaboradas. Qué amable. ¿En el mismo restaurante? Que en realidad, pensaba en algo más privado. Tal vez en tu casa. Podría llevar unos documentos, sería más cómodo para revisarlos. Mi casa. Donde no habría testigos, y me podría presionar con calma. ¿Qué tipo de documentos? Unos ejemplos de cómo estos acuerdos han ayudado a otras familias. Casos de éxito, por así decirlo. Casos de éxito. De ancianos que entregaron su vida a tipos encantadores y peligrosos. Eso suena fascinante. Miércoles en la noche. Perfecto. A eso de las 7. Y así fue. El miércoles no llegaba lo bastante rápido. Pasé esos días haciendo lo que mejor sé hacer. Observar. Planear. Si Marcus quería jugar en mi casa, yo me iba a asegurar de que el juego estuviera arreglado, a mi favor. El miércoles por la noche me alisté para la batalla. Me puse un vestido gris sencillo, poquitas joyas, el disfraz perfecto de una mujer a punto de caer en una trampa carísima. Marcus llegó exacto a las 7, con su maletín y su sonrisa más confiable. Silvia, muchas gracias por aceptar verme aquí. Sé que todo esto puede sentirse un poco abrumador. Oh, para nada. No estoy abrumada. Más bien lo encuentro educativo. Se acomodó en mi sala como si ya viviera ahí. Empezó a sacar documentos y a ponerlos en la mesa del centro con esa eficiencia que se nota que ya tiene ensayada. Traje algunos casos de familias que se han beneficiado de este tipo de acuerdos. Creo que te van a dar tranquilidad. Qué amable, dije. Pero antes de hablar de las historias de otras personas, quiero saber un poco más sobre la tuya. ¿Y mi historia? Sí. Me da curiosidad saber tu experiencia y por qué crees que estás calificado para manejar la vida de alguien más. Por un segundo, su expresión segura se tambaleó. Bueno, tengo bastante experiencia en negocios. ¿Y en qué área exactamente? Y en inversiones. Principalmente. ¿Para qué empresa? Actualmente trabajo por mi cuenta. ¿Y antes de eso? Tuve varios cargos en servicios financieros. Varios cargos. Qué conveniente y qué vago. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con personas mayores sobre temas de dinero? Bueno, no lo llamaría asesoría. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo? Más bien es planeación protectora. ¿Y cuántas personas mayores has protegido? Algunas. Familias que necesitaban orientación. ¿Orientación que te pidieron, o que tú les dijiste que necesitaban? Silencio total. Lo único que se escuchaba era el reloj viejo de mi abuela, tic-tac, tic-tac. Y Silvia, creo que hay un malentendido sobre mis intenciones. No, Marcus. Entiendo perfectamente tus intenciones. Lo que me interesa son tus métodos. ¿Y mis métodos? Sí. Para identificar personas vulnerables. Ganarte su confianza. Convencerlas de que te entreguen su vida y su control. Todo con sonrisas y buena voluntad. Yo nunca. ¿Nunca qué, Marcus? ¿Nunca apuntas a viudas? ¿Nunca manipulas con preocupaciones falsas? ¿Nunca disfrazas un robo como si fuera protección? Ya se le estaba cayendo la cara,
como pintura vieja. Estás haciendo acusaciones muy serias. Estoy diciendo verdades muy serias sobre un depredador que cometió un error muy grave. ¿Qué error? Le sonreí. Una sonrisa con todo el acero que Robert siempre supo que yo tenía, aunque otros me vieran como una pobre viejita. Tu error fue pensar que yo era una víctima fácil. Silvia, estás confundida. Para nada. Sé exactamente lo que estás intentando hacer. La pregunta es, ¿tú sabes lo que estoy a punto de hacer? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que he estado grabando toda esta conversación. Estoy hablando del investigador privado que ha estado siguiendo tus pasos. Estoy hablando del abogado que ya está preparando la denuncia penal. El color se le fue del rostro como si le hubieran abierto una llave de agua. No puedes probar nada. Puedo probar todo. Tus deudas, tus fraudes, tu historial de aprovecharte de mujeres mayores. Absolutamente todo. Eso es imposible, ¿verdad? Dijo él. Dime, Marcus, ¿cuánto debes por tus deudas de juego? Se quedó completamente quieto. ¿Cómo sabes eso? Sé todo sobre ti. Incluso sé que no eres el primero que intenta lo mismo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no eres el primer jovencito encantador que intenta quitarme lo que tengo. La diferencia es que esta vez yo ya estaba lista. ¿Lista cómo? Me levanté despacio. Mi voz bajó a un susurro tan filoso que podría cortar vidrio. Lista para destruir a cualquiera que intente robar lo que a mi esposo le tomó 40 años construir. ¿No entiendes? Estoy desesperado. Lo único que entiendo es que necesitas irte ya, antes de que llame a la policía. Silvia, por favor. Podemos arreglar esto. Lo único que se va a arreglar aquí es si te vas por tu cuenta, o con las esposas puestas. Marcus empezó a recoger sus papeles con las manos temblorosas. Su gran plan, tan cuidadito, se estaba cayendo como un castillo de naipes en plena tormenta. Esto no se ha terminado, dijo él. Sí, le respondí, pensando en los secretos que Robert dejó escondidos en el sótano. Sí se terminó. Después de que se fue, me serví una copa del mejor vino que tenía guardado de Robert y me senté en la cocina, en total silencio. Mañana bajaría al sótano. Mañana abriría esa caja fuerte que nunca toqué. Mañana sabría exactamente con qué armas me dejó mi marido. Pero esta noche, iba a saborear esa mirada de pánico en los ojos de Marcus Thornfield, cuando se dio cuenta de que eligió a la viuda equivocada para intentar engañar. Hay depredadores que aprenden muy tarde que a veces, la presa tiene dientes más grandes que el cazador. El jueves en la mañana, estaba parada en la parte de arriba de las escaleras del sótano, con la vieja llave de Robert en la mano y el corazón latiéndome con fuerza entre miedo y emoción. Durante 2 años evité este momento. El dolor era demasiado. No estaba lista para enfrentar lo que Robert pudo haber escondido. Pero Marcus me había dado la razón perfecta para dejar de esperar. El sótano olía a papel viejo y a la loción de Robert. Aún estaba su ropa colgada en una esquina. Su escritorio seguía justo como él lo dejó, crucigramas a medio hacer, un portavasos manchado de café, y sus lentes de lectura que usó durante 40 años. La caja fuerte estaba escondida detrás de un panel en la pared, camuflada como si fuera parte del concreto. Robert siempre fue más inteligente de lo que la gente creía. Cuando abrí la caja fuerte, mis manos empezaron a temblar. Había estados de cuenta con bancos que nunca había oído nombrar, papeles de inversiones de hace décadas, y documentos legales que hablaban de fideicomisos y protecciones que yo ni sabía que existían. Y al final, una carta. Escrita con la letra que conocía tan bien. Mi querida Silvia. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que alguien está intentando aprovecharse de tu gran corazón. Perdóname por nunca hablarte del dinero. Son $33 millones. Están bien protegidos, y son todos tuyos. Viví con sencillez para que pudiéramos morir ricos. Escondí nuestra fortuna para mantenerte a salvo. De los depredadores. Tal como el tipo que te llevó a abrir esta caja fuerte. $33 millones.
Me dejé caer en la vieja silla de Robert mientras los números me daban vueltas. 33 millones. Más dinero del que podría gastar en 10 vidas. La carta seguía. Hay una tarjeta dentro de este sobre. Es de Carol Peterson. Ella se encargó de todo desde que enfermé. Sabe los peligros que puedes enfrentar y tiene instrucciones claras para ayudarte. No dejes que nadie te quite lo que me tomó 40 años darte. Usa cada centavo si es necesario. Haz que se arrepientan el día que decidieron meterse con mi esposa. Tomé la tarjeta de Carol y marqué sin pensarlo. Bufete de abogados Peterson, ¿en qué puedo ayudarle? Soy Sylvia Harley. Creo que mi esposo, Robert, dejó arreglos con ustedes para ayudarme. Señora Harley, llevo 2 años esperando su llamada. ¿Puede venir hoy? ¿Qué hora? ¿Qué tal ahora mismo? La oficina de Carol Peterson no era para nada como la típica oficina de abogado aburrida que yo imaginaba. Era moderna, luminosa, con fotos de familia por todos lados y títulos colgados en la pared. Carol era más joven de lo que pensaba, tal vez unos 50, y tenía una mirada firme y un apretón de manos que parecía capaz de romper nueces. Sylvia, por favor, siéntate, me dijo con seguridad. Robert me dijo que este día podía llegar. ¿Qué día? El día en que alguien intentara manipularte, para que firmaras algo y te quitara tus derechos. Puso unos documentos sobre el escritorio. Papeles de fideicomisos, registros de inversiones, protecciones legales. Yo ni en sueños imaginaba algo así. Tu esposo era muy inteligente, Sylvia, me dijo. Él predijo que dentro de los 2 años después de su muerte, alguien intentaría acercarse a ti, probablemente a alguien cercano, queriendo controlar lo que ellos creían que era una pequeña herencia. Pero no es pequeña. No. Para nada. Son 33 millones de dólares protegidos con un fideicomiso irrevocable. Tú tienes el control completo. Nadie más puede tocarlos. Ni aunque te sacaran un poder notarial. Ni aunque hubieras firmado los papeles de Marcos. Y ni así. Y ni así. Robert lo diseñó para protegerte justo de ese tipo de manipulación. Me recargué en la silla. Sentí como si, por primera vez en 2 años, pudiera ver todo con claridad. Entonces, Marcus no puede tocar nada. Ni un solo centavo. ¿Y ahora qué? Ahora tienes los recursos para asegurarte de que nunca lo vuelva a intentar. ¿Cómo? Carol me sonrió con una expresión que me recordó a un depredador, pero uno que estaba de mi lado. Vamos a destruirlo. Así de claro. Tan completamente que va a pasar el resto de su vida advirtiendo a otros estafadores que nunca, pero nunca, subestimen a una viuda. ¿Y eso cómo se hace? Cargos penales por intento de fraude. Demandas civiles por daños. Y vamos a revisar cada movimiento de dinero que Marcus haya hecho en los últimos 5 años. ¿Eso es legal? Perfectamente legal, Sylvia. Cuando alguien intenta estafarte, vamos a averiguar de dónde sacó el dinero, a dónde lo mandó y a quién más le debe. Vamos a exponer toda su operación. ¿Operación? Pregunté. Claro. Tipos como Marcus no trabajan solos. Hay toda una red de gente que se enfoca en estafar a personas mayores. Y vamos a encontrar a todos. Pensé en Emma, en sus lágrimas cuando hablaba de las deudas de Marcus, en cómo nos había manipulado tan cuidadosamente a las dos. ¿Y qué va a pasar con el matrimonio de mi hija? Eso depende de Emma. Pero esta vez, va a decidir con toda la información, no con puras mentiras. Y el dinero se mantendrá en secreto hasta que tú digas lo contrario. Lo mejor del plan de Robert es que tú puedes seguir viviendo igual que siempre. O puedes comprarte un yate mañana. Tú mandas. Agarré los papeles del fideicomiso. Se sentía como si estuviera sosteniendo un rayo en las manos. ¿Cuándo empezamos a contraatacar? Ya empezamos. Desde el momento en que entraste a mi oficina, Marcus Thornfield dejó de ser cazador para convertirse en presa. Manejando de regreso a casa, no podía dejar de pensar en la carta de Robert. Él sabía que esto iba a pasar.
Se preparó. Me preparó. Me armó para una guerra que ni siquiera sabía que venía. Pero más que eso, me dio permiso para ganar. Esa noche, Emma llamó. Mamá, Marcus anda súper raro, muy molesto desde que se vieron. No me dice qué pasó. Tuvimos una conversación muy interesante sobre sus planes para mi futuro. ¿Qué tipo de planes? De esos que asumen que soy demasiado tonta como para cuidarme sola. Mamá, él solo quiere ayudar. Mi amor, hay cosas sobre tu esposo que no sabes. Y también hay cosas sobre nuestra familia, sobre el dinero, que tampoco sabes. Mañana, creo que es hora de que sepas la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de lo que tu padre realmente me dejó, y la verdad de lo que le haré a quien intente robármelo. El silencio del otro lado fue total. Mamá, me estás asustando. Perfecto. Ya era hora de que alguien en esta familia sintiera miedo de verdad. Cuando colgó, me quedé sentada en la cocina con la carta de Robert en la mano, pensando en esos $33 millones, y en la guerra que estaba a punto de comprar con ellos. Marcus Thornfield pensaba que estaba casando a una viuda indefensa. Pero estaba a punto de descubrir que había entrado a la cueva de un dragón muy rico y muy enojado. Y los dragones no negocian con ladrones. Los queman vivos. El viernes en la mañana, Carol Peterson me llamó con una dulce noticia. Encontré a una abogada especialista en fraudes contra adultos mayores. Quiere verte hoy. ¿Qué hora? Esta tarde. Está muy interesada en el caso de Marcus. ¿Por qué? Porque sospecha que es parte de una red más grande. Y si logramos demostrarlo, podemos desmantelar todo el grupo. La reunión fue en la fiscalía. Ahí conocí a Sarah Chen, una fiscal aguda que parecía desayunar fraudes con café. Señora Harley, cuénteme cómo fue que su yerno se le acercó. Le conté todo. Cada conversación, cada manipulación, cada mentira cuidadosamente planeada que Marcus nos había dicho a Emma y a mí. Sarah tomaba notas sin parar. Es un patrón clásico. Primero se conecta por la familia, luego presiona con el tema del dinero y al final mete prisa para firmar documentos. Ya lo ha hecho antes. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Sarah. Porque los novatos cometen errores. Pero Marcus, él sabía exactamente qué decir, qué emociones tocar, qué frases legales usar, cómo armar el plan paso a paso. Esto no es algo que le salió por instinto. Es su trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una trampa. Hacemos que crea que ganó. Que me convenció. Y después grabamos todo lo que haga. Carol se inclinó hacia mí con una sonrisa astuta. ¿Qué clase de trampa? Muy simple, yo le llamo, le digo que ya lo pensé bien y que quiero firmar los papeles. Grabamos la llamada, grabamos sus instrucciones, su urgencia, y cuando llegue con el notario para firmar, lo arrestan en ese momento. Sonreí, imaginando su desesperación, sus deudas de juego, y esa seguridad tonta de que había manipulado a una pobre viuda indefensa. ¿Cuándo activamos esto? Que el lunes. Eso nos da el fin de semana para preparar todo, cámaras, micrófonos, y coordinación con la policía. El sábado me la pasé ensayando la actuación de mi vida, practicando mi voz de viuda agradecida, memorizando frases como me siento más tranquila con tu protección, Marcus. El domingo vino Emma. Se notaba preocupada. Mamá, Marcus se ha estado portando raro. No deja de hacer preguntas sobre el dinero de papá, que si tú podrías tener cuentas escondidas, inversiones, cosas así. ¿Y tú qué le dijiste? Que no sé nada. Pero, ¿por qué está tan obsesionado con eso? La miré. Mi hija. Tan bonita, tan segura de sí misma. Y sin darse cuenta de que su propio esposo estaba tratando de robarle a su madre. No porque me odiara, sino porque necesitaba dinero desesperadamente. ¿Desesperado cómo? Tan desesperado que está dispuesto a robarle a la mamá de su esposa. Emma me vio en silencio. Por fin dijo. ¿De verdad crees que intenta robarte? No lo creo. Lo sé.
Y la verdadera pregunta es si tú estás lista para ver pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Las que podrán romper tu matrimonio, pero salvar a tu madre. Emma se quedó callada. Largo rato. Está bien. Muéstramelas. El lunes por la mañana, le llamé a Marcus. Era hora de mi gran actuación. Marcus, soy Silvia. Estuve pensando en lo que hablamos. Sí. Y dijo, con ese tono controlado, pero yo podía oír que por dentro estaba brincando de emoción. Creo que tienes razón. Necesito protección. Me gustaría continuar con los papeles. El suspiro de alivio que soltó casi se escuchó por el teléfono. Eso es maravilloso, Silvia. ¿Cuándo podrías? O lo más pronto posible. El fin de semana me hizo darme cuenta de lo vulnerable que soy. Perfecto. Puedo tener todo listo para esta tarde. Entonces fingí un poco de duda, con voz temblorosa. ¿No es muy pronto? Estas cosas funcionan mejor cuando se hacen rápido. Yo llevo al notario. Firmamos todo, y tú estarás completamente protegida. Protegida de él. Bueno, si tú crees que es lo mejor, Marcos, yo también. A las 3 en mi casa, entonces. Las 3 está perfecto. Después de colgar, Carol, que estaba revisando todo el equipo de grabación desde su escondite, asintió con una sonrisa. Cayó redondito. ¿Y ahora? Ahora esperamos a que se cuelgue solito con su propia cuerda. Exactamente a las 3 en punto, Marcus llegó. Traía su maletín, un notario y su sonrisa más confiable. Las cámaras ocultas empezaron a grabarlo todo mientras él acomodaba los documentos sobre mi mesa del centro. Y Silvia, de verdad no sabes cuánto me alegra que hayas decidido hacer esto. Me tranquiliza saber que ahora vas a estar protegida. Sí, le dije. Me di cuenta de que tenías razón, una señora mayor como yo necesita guía. Exacto. Estos papeles le darán a Emma y a mí la autoridad legal para protegerte. ¿Toda mi vida? Sí, todo, decisiones financieras, médicas, dónde vivir. Ya se imaginaba metiéndome a un asilo conveniente. Y hay que firmarlo hoy mismo. No podemos dejar que los retrasos compliquen las cosas. Y claro, entre más rápido mejor, ¿no? Tomé el bolígrafo, dejando que mi mano temblara un poco, como si estuviera nerviosa. Es que esto es un poco abrumador. Lo sé, dijo con voz suave. Pero confía en mí. Esto es lo mejor para todos. Sí, claro. Lo mejor para todos, excepto para mí. Firmé la primera página y me detuve. Marcus, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, dime. ¿Qué pasa con mi dinero cuando firme esto? Tu dinero será manejado de forma profesional. Ya no tendrás que preocuparte por cuentas, inversiones, ni nada de eso. ¿Por quién? Por personas con experiencia, que saben del tema. ¿Personas como tú? Personas como Emma y yo. Firmé la segunda página. ¿Y si después cambio de opinión? Bueno, eso dependería de tu estado mental. Este tipo de arreglos son permanentes. Permanentes, como una celda sin llave. Ya veo. Firmé la tercera página. Marcus, hay algo que no te había dicho. ¿Qué cosa? Creo que podría haber más dinero del que tú crees. Sus ojos se iluminaron como si fuera niño en Navidad. ¿Más dinero? Robert pudo haber tenido cuentas que ni yo sabía. Inversiones escondidas, tal vez. ¿Cuánto más dinero, Silvia? Ahí estaba, la codicia. La desesperación. La prueba de que nunca se trató de protegerme. No estoy segura, pero tal vez sea una cantidad grande. Las manos de Marcus empezaron a temblar. ¿Grande, cómo? Grande, grande. Y dejé el bolígrafo justo antes de firmar la última página. Y justo aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Qué estás diciendo? Sonreí, pensando en los $33 millones y la trampa que acabábamos de cerrar sobre su cuello.
Estoy diciendo que estás arrestado, Marcos. ¿Qué? Tú no puedes. Yo. Claro que puedo. En ese momento, la policía salió de sus escondites. Marcos se quedó helado. El color se le fue del rostro por completo. Tienes derecho a guardar silencio, dijo uno de los oficiales, mientras lo esposaban. Marcos me miró, pálido, furioso, vencido. Tú no eras lo que pensaba. No, y tú tampoco. Y ahora vas a aprender lo que les pasa a los que cazan a la presa equivocada, le dije mientras se lo llevaban esposado. Lo escuché gritar que todo era una trampa, que iba a pelear legalmente, pero lo único que escuchaba yo era el dulce sonido de la justicia haciéndose con $33 millones. La venganza millonaria. Esa misma noche, la noticia explotó. Empresaria local ayuda a atrapar a hombre acusado de estafar a adultos mayores, decían los titulares. El video de Marcos esposado salía en todos los canales. Su cara era puro enojo y confusión. Emma me llamó llorando. Mamá, ¿qué hiciste? Me protegí de que tu esposo me robara mi libertad, y todo lo que tu papá me dejó. Pero lo arrestaron. Lo van a destruir. Exacto. Esa era la idea. ¿Cómo puedes ser tan fría? ¿Y tú cómo puedes defender a un hombre que planeaba robarle todo a su suegra? Una hora después, Emma llegó hecha un mar de lágrimas. La senté y le puse la grabación de Marcos. Cada palabra ambiciosa, cada mentira, cada intento de manipulación. ¿Ves? Le dije. Me quería encerrar en un asilo y quedarse con todo. Con lo que tu papá construyó durante 40 años. Pero, me ama. No, mi amor. Ama lo que creyó que tú podías conseguirle. No es lo mismo. Le enseñé también los reportes financieros que Carol encontró, deudas de juego, negocios inventados, un historial largo de estafar a viudas mayores. No es la primera vez que lo hace. Estás casada con un estafador profesional. Emma miró todo, sin poder creerlo. Su cara era una mezcla de dolor, enojo y tristeza. ¿Y ahora qué hago? Pues lo que tú quieras. Pero hazlo con la verdad. No con mentiras. El martes, apareció el papá de Marcos, furioso. Silvia, arruinaste la vida de mi hijo por un malentendido. No fue un malentendido. Fue crimen. Y lo probé. Él solo trataba de ayudarte. Tratar de ayudarme quitándome todo lo que tengo. Lo grabé. Las pruebas no mienten. Esto es cruel. No. Esto es justicia. Tu hijo eligió meterse con mujeres mayores. Ahora le toca pagar. El miércoles fue la audiencia de fianza. Marcos se quiso hacer pasar por un esposo preocupado, víctima de una suegra desconfiada. El juez no cayó en eso. Señor Thornfield, dijo, las pruebas muestran un plan claro para estafar a una persona mayor. La fianza se fija en $500,000. Marcos no tenía esa cantidad. Así que se quedó en la cárcel, esperando su juicio. El jueves por la mañana, Carol llegó con noticias que me supieron mejor que mi café. El FBI está interesado en Marcos. Creen que forma parte de una red de estafadores que opera en varios estados. ¿Qué tan grande es esto? Se calcula que hay decenas de víctimas. Millones de dólares. Marcos va a cooperar. Dependerá de cuántos años de cárcel enfrente. Pero créeme. 20 años en prisión hacen hablar hasta al más terco. 20 años. Marcos saldría viejo. Si es que sale. Y el viernes, llegó la decisión de Emma. Emma pidió el divorcio, diciendo que ya no podía seguir casada por diferencias irreconciliables y fraude emocional. Y no puedo seguir con alguien que intentó robarle a mi mamá, le dijo al abogado. ¿Y la casa, los carros, el estilo de vida que él te daba? Preguntaron. Todo eso lo compró con mentiras y deudas. No quiero nada de lo que venga de sus engaños. Emma regresó a la ciudad. Rentó un departamento cerca del mío. Todo lo que pasó la cambió, ahora era más fuerte,
más desconfiada, más consciente de lo fácil que es caer en manos de alguien manipulador. Me siento tan tonta, me dijo una noche mientras tomábamos café en el porche. No lo eres. Confiar en alguien que amas no es tonto, es humano. Pero había tantas señales. Lo caro que vivía, cómo evitaba hablar de dinero, y cómo de repente se interesó en ti justo cuando nos comprometimos. Era bueno en lo que hacía. Los estafadores así saben exactamente cómo ganarse tu confianza. ¿Cómo supiste tú que él era así? Al principio no lo sabía, pero tu papá me dejó recursos. Herramientas para defenderme cuando alguien intente robar lo que él construyó. ¿Qué tipo de recursos? La miré, preguntándome si ya estaba lista para saber la verdad completa sobre la herencia que Robert me dejó. El tipo de legado que convierte a una viuda indefensa en un enemigo muy peligroso. Mamá, ¿exactamente cuánto dinero te dejó papá? Lo suficiente como para destruir a cualquiera que intente quitármelo. El juicio comenzó en septiembre. El abogado de Marcus intentó de todo. Que si tenía problemas mentales. Que si lo habían engañado. Que si no entendía bien las relaciones familiares. Nada funcionó. La evidencia era clarísima. Las grabaciones lo hundieron. Su patrón de estafar a personas mayores no se podía negar. Cuando pusieron el audio donde hablaba de mi estado mental y de su plan para quedarse con todo, hasta su propio abogado puso cara de asco. El jurado tardó 47 minutos en decidir. Culpable. De todos los cargos. Durante la sentencia, el juez lo miró con desprecio. Señor Thornfield, usted buscó personas mayores vulnerables, les robó su independencia, sus ahorros, y traicionó la confianza de sus familias. Y ni siquiera mostró remordimiento. Por eso, este tribunal lo condena a 18 años de prisión federal. 18 años. Marcus saldría con 55, suponiendo que alguien quiera contratar a un exconvicto con antecedentes de estafar a ancianos. Mientras lo sacaban, me lanzó una mirada llena de odio. De esto no se ha acabado, vieja. Yo le sonreí tranquila. Sí. Sí se acabó. Después del juicio, Carol y yo celebramos en el mismo restaurante donde Marcus me había querido embaucar la primera vez. ¿Sabías que ya eres una leyenda entre los abogados que defienden a adultos mayores? Y me dijo, alzando su copa. Ah, sí. Eres la viuda que peleó y ganó. Gracias a ti, más víctimas están hablando. Y muchas familias ahora hacen preguntas cuando alguien se mete donde no debe. Y me alegra. Nadie más debería pasar por lo que Marcus intentó hacerme. ¿Y qué sigue para ti? Pensé en Emma, reconstruyendo su vida con los ojos bien abiertos. Pensé en las otras víctimas que Marcus destruyó durante años. Pensé en la confianza que Robert puso en mí, y en el poder que me dio para proteger a quienes no pueden defenderse solos. Decidí que me encargaría de que esto no le volviera a pasar a nadie más. ¿Y cómo piensas hacer eso? Me preguntó Carol. Usando todos los recursos que tengo para encontrar a los depredadores, antes de que encuentren a su próxima víctima. Carol sonrió. Eso va a salir caro. Puedo pagarlo. Esa noche, me senté en la cocina a leer por última vez la carta de Robert. Él sabía que este día llegaría. Me preparó para esto. Me dejó las herramientas para ganar una guerra que yo ni siquiera sabía que se estaba peleando. Pero más que nada, me dio permiso de ser peligrosa. Marcus Thornfield aprendió, demasiado tarde, que algunas viudas muerden. Y algunas mordidas son mortales. Después de su condena, empezaron a llegar visitas inesperadas a mi puerta. El martes en la mañana apareció Patricia, la suegra de Emma, toda vestida de dignidad fingida, pero se le notaba la desesperación por dentro. Silvia, tenemos que hablar de esta situación tan lamentable. ¿O pasa, Patricia? Ya me preguntaba cuándo ibas a aparecerte. Entró a mi sala como si todavía fuera dueña del mundo, pero vi las grietas en su fachada. Las joyas seguían en su lugar, pero ya no se veían tan finas. La ropa de marca, bien planchada, pero ya pasada de moda. Que esta venganza contra Marcus se te fue de las manos, dijo.
¿Venganza? ¿Así le llamas ahora a denunciar a un criminal? Fue un error. Todos cometemos errores. No merece que le arruines la vida por eso. ¿Un error? Patricia, tu hijo estafó a señoras mayores por años. No fue un error. Era su negocio. Ella se movió incómoda. La seguridad en su voz empezó a deshacerse. La familia está sufriendo por tus decisiones. ¿O no, Patricia? La familia está sufriendo por los crímenes de Marcus. Vamos a perder todo. La casa, el negocio, nuestra reputación. Ahí estaba. No les importaba Marcus, ni sus víctimas. Les dolía perder su posición social. ¡Qué tragedia! Estoy segura de que las viudas estafadas estarán muy tristes de saber que te vas a quedar sin tu mansión. Tú no entiendes. Tenemos compromisos, deudas. Tenías un compromiso más importante, criar a un hijo que no viviera de aprovecharse de los débiles. ¿Y cómo te salió eso? Patricia por fin se quebró. ¿Qué quieres de nosotros? En nada. Ya obtuve lo que quería. Justicia. Debemos poder arreglarnos. ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Un acuerdo? La miré con calma. Vi en su cara la desesperación que ya no podía esconder. Hay una cosa que sí puedes hacer. Sus ojos se iluminaron. ¿Cuál? Desaparecer. Lárgate. Cámbiense el nombre. Y asegúrate de que nadie en tu familia vuelva a acercarse a otra persona mayor para sacarle dinero. Eso es una locura. ¿Locura? ¿Locura es lo que vivieron las víctimas de tu hijo? ¿O lo que sufren quienes pierden todo por culpa de un estafador? Lo mío es completamente razonable. Patricia se fue sin decir nada. Su dignidad hecha trizas. Al día siguiente, miércoles, apareció alguien más, el ex socio de Marcus. Un tipo sucio, nervioso, llamado Richard. Aparentemente, uno de los cerebros detrás de toda la red de fraude. Señora Harley, creo que usted y yo podemos ayudarnos mutuamente. Lo dudo mucho, le dije. Tengo información sobre otras víctimas, insistió Richard. Nombres, cuánto les robaron, cómo lo hicieron, información que podría ayudarte a recuperar el dinero perdido. ¿Y tú qué ganas con eso? Pregunté. Pues, tal vez una sentencia más corta para Marcus, o libertad condicional anticipada. Me reí. De verdad me reí en su cara. Richard, déjame explicarte algo. Yo no negocio con criminales, yo los destruyo. Te estás cometiendo un error. Podríamos ser aliados muy útiles. Podrían ser reos muy útiles, que, por cierto, es justo lo que están por convertirse. Tan pronto como se fue, llamé a Carol. El viernes, Richard ya estaba siendo investigado por las autoridades federales por su parte en la red de fraudes. La semana siguiente, fue un desfile de cómplices de Marcus. Uno tras otro, tratando de hacer tratos para no ir a la cárcel. Agentes de bienes raíces que ayudaron a lavar dinero. Abogados que hicieron documentos falsos. Empleados de banco que movieron cuentas ilegales. A todos los mandé directo con Carol y con el FBI. Te estás haciendo famosa, me dijo Carol en una de nuestras reuniones. ¿Famosa? Y sí, todos andan diciendo que ir tras ti fue el error más caro de la vida de Marcus. Perfecto. El miedo es un buen escudo. El fiscal dice que tu caso va a cambiar cómo se atacan este tipo de redes criminales. ¿Cómo? Normalmente solo atrapan a una o dos personas y ya. Pero gracias a tu caso, están desenmascarando a toda una organización. ¿Y las demás víctimas? Ya hay 37 confirmadas. Y siguen apareciendo más. Más de 12 millones de dólares robados a gente mayor que confió en quien no debía. ¿Se puede recuperar su dinero? En la mayoría sí. Las leyes federales permiten confiscar todo lo que venga de una actividad criminal. ¿Y qué va a pasar con Marcus? Le están quitando todo, casa, autos, relojes, joyas. Todo se va a repartir entre las víctimas, incluida tú.
pero yo no caí en la trampa. Nunca firmé nada. Entonces tu parte se irá a los demás. Silvia, eso podrían ser cientos de miles de dólares. Y no los necesito. Esa noche, Emma vino a cenar. Se veía mucho mejor que en meses. Ya está finalizado el divorcio, me dijo. ¿Y cómo te sientes? Libre. Y con miedo. Pero libre. ¿Miedo de qué? De volver a equivocarme, de volver a confiar en alguien que no debo. Emma, lo que Marcus te hizo no fue culpa tuya. Sí, lo metiste a la familia, pero cuando supiste la verdad, elegiste justicia, no comodidad. Eso es de valientes. ¿Alguna vez pensaste que podrías estar en peligro? ¿Que alguien del grupo de Marcus intentara vengarse? Sonreí, pensando en las cámaras, las patrullas cerca, las conexiones con la policía que Carol me ayudó a conseguir, y en lo pública que fue mi victoria. Que lo intenten. No soy la viuda indefensa que creen. No, mamá. Claramente no lo eres. Cuando Emma se fue esa noche, me quedé pensando en cuánto había cambiado mi vida desde que Marcus se me acercó con sus mentiras y falsa preocupación. Hace apenas 6 meses, yo escondía mi dinero, fingía ser una viuda sencilla, agachando la cabeza para no llamar la atención. Ahora era una mujer a la que sí le contestaban el teléfono de inmediato, a la que sí tomaban en serio, y cuyos enemigos acababan en prisión federal. Pero lo más importante es que ahora era alguien que podía proteger a quienes no tenían cómo defenderse. Sonó el teléfono. Era Carol, sonaba emocionada. Silvia, tenemos noticias. Hubo un avance importante en el caso federal. Marcus está cooperando. ¿Qué está diciendo? Todo. Está soltando nombres, métodos, lugares, cuentas bancarias. Toda la red de fraude a personas mayores se está cayendo. ¿Y qué le ofrecieron a cambio? Y le van a reducir la sentencia, pero de todos modos va a pasar bastante tiempo en la cárcel. Ya no serán 18 años, pero igual enfrentará las consecuencias. Me imaginé a Marcus en su celda, dándose cuenta por fin de que sus actos tienen consecuencias. Que a veces, los depredadores también se convierten en presas. ¿Cuánto tiempo le va a tocar? Probablemente entre 8 y 10 años si se porta bien. 8 años. Marcus saldría a los 43, con una condena federal que lo seguiría para siempre. Eso me parecía justo. Hay otra cosa, agregó Carol. El fiscal quiere hablar contigo sobre la creación de un programa para proteger a víctimas como tú. ¿Un programa? Sí. Capacitación para policías, apoyo legal para víctimas, recursos en juicios. Quieren usar tu caso como ejemplo. Sonreí. Pensé en el legado que Robert me dejó. No solo me preparó para defenderme, también me dio el poder de proteger a otros. Agenda la reunión, le dije. Cuando colgué, me di cuenta de algo. Marcus Thornfield, sin querer, me había dado el mejor regalo de todos, un propósito claro. Él trató de quitarme mi libertad, y terminó dándome una misión. Algunos errores salen caros. A él le costó todo. Y a mí, me dio lo necesario para volverme peligrosa, para gente como él. La justicia, pensé, tiene un gran sentido del humor. La oficina del fiscal federal se sentía muy distinta a la comisaría local. Todo era más serio, más elegante, más caro. La agente Sara Torres me recibió con un respeto que casi parecía de campaña política. Y señora Harley, su caso se ha convertido en nuestro ejemplo estrella para casos de fraude a personas mayores. ¿Y en serio? Sí. La mayoría de las víctimas se sienten muy avergonzadas o están demasiado confundidas como para defenderse. Usted no solo se defendió, sino que derrumbó toda una red criminal. Tuve buenos recursos, dije, y supe cómo usarlos. Justo de eso queremos hablar. La agente Torres colocó carpetas sobre la mesa. Había fotos, registros de cuentas, y esquemas que mostraban cómo operaba la red de Marcus. 39 víctimas, en 6 estados. En promedio, cada una perdió $300,000. El total del fraude ronda los 15 millones.
¿Y qué pasó con esas personas? La mayoría perdió su independencia, su dinero, y la confianza en su propio juicio. Varios fueron internados en asilo sin quererlo. 3 personas murieron mientras les robaban todo poco a poco. 3 personas murieron durante un fraude. Ese número me pegó como si me hubieran dado un golpe. ¿Y qué podemos hacer por ellas? Pregunté. Por los que ya murieron, nada, respondió la agente Torres. Pero por los que siguen vivos, todo, si tú quieres ayudar. ¿Qué tipo de ayuda? Torres sacó una carpeta gruesa que decía en grande, Iniciativa de Defensa para Víctimas. Queremos crear un programa que haga por otros lo que tú hiciste por ti misma. ¿Y cómo se va a pagar todo eso? Abogados, apoyo financiero, protección. Con una combinación de fondos del gobierno, dinero recuperado de criminales y donaciones privadas. ¿Donaciones privadas? Sí. Me estaba pidiendo que yo pusiera dinero para ayudar a otras víctimas de fraude. ¿Y cuánto costaría esto? Y el arranque cuesta unos 2 millones. Y el mantenimiento, como 5 millones al año. 5 millones cada año. Era una parte importante de lo que Robert me había dejado, pero no tanto como para poner en riesgo mi seguridad. Y a cambio, íbamos a destruir poco a poco las redes de estafadores que atacaban a adultos mayores en todo el país. Pensé en las 3 personas que murieron mientras les robaban. Y en todos los demás que lo perdieron todo por culpa de gente como Marcus. ¿Dónde firmo? El papeleo tardó unas 3 horas. Pero al final, me convertí en la principal financiadora del programa más grande en la historia para combatir fraudes a adultos mayores. Señora Harley, me dijo la agente Torres, ¿sabe que acaba de declararle la guerra a una industria criminal que mueve miles de millones? Perfecto. Las guerras hacen la vida más interesante. Esa noche, Emma y yo fuimos a cenar para celebrar. Al mismo restaurante donde Marcus había intentado manipularme por primera vez. Mamá, ¿de verdad piensas gastar tanto dinero en gente que ni conoces? No son desconocidos. Son personas que fueron víctimas de depredadores como tu ex. Y esos 5 millones al año son menos de lo que gano solo con mis inversiones. Tu papá hizo este dinero para proteger a los demás. Al fin lo estoy usando como él quería. ¿Y si no funciona? Entonces hacemos uno mejor. El dinero solo sirve si se usa para algo que valga la pena. Emma levantó su copa de vino. Por hacer que los depredadores paguen. Y por desaparecerlos. El programa arrancó 3 meses después, con resultados impresionantes. En la primera semana abrimos investigaciones en 12 estados. En el primer mes, arrestamos a 17 personas involucradas en fraudes a adultos mayores. Pero la llamada más satisfactoria llegó un martes por la mañana. Era la agente Torres. Señora Harley, acabamos de arrestar al ex-mentor de Marcus. ¿Su mentor? Y el hombre que le enseñó cómo engañar a mujeres mayores. Ha estado haciendo esto desde hace 20 años. Gracias a su programa, tuvimos los recursos para atraparlo. ¿Cómo se llama? William Thornfield. ¿Thornfield? ¿Es familia? Sí. El tío de Marcus. El negocio familiar, literalmente, era robarle a la gente mayor. ¿Y cuántas víctimas? Más de 100. Desde los años 90. Ha estado arruinando vidas durante años. Y ahora está enfrentando cadena perpetua sin posibilidad de salir. Solo con los cargos federales, va a estar encerrado hasta que se muera. Cadena perpetua por robarle a personas mayores. Por fin, una consecuencia justa para un crimen tan grande. Hay algo más, dijo la agente Torres. Quiere hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Está dispuesto a cooperar totalmente a cambio de que le bajen la condena. Nos dará nombres, métodos, lugares y conexiones con otras redes en todo el país. ¿Y están pensando aceptarlo? Y sí, porque esa información podría ayudarnos a cerrar operaciones de fraude en al menos 30 estados. Pensé en la diferencia entre justicia y venganza, en si era mejor castigar el pasado o proteger a las futuras víctimas. Acepten el trato, le dije,
pero que de todos modos cumpla una condena larga. Mínimo 15 años. Aunque coopere, que sean 15 años. William Thornfield tendría 80 años cuando saliera, si es que llegaba vivo a esa edad en prisión. Me pareció justo. La información que dio William fue devastadora para las redes de fraude contra adultos mayores en todo el país. En 6 meses, nuestro programa ya había ayudado con arrestos en 23 estados. Organizaciones criminales que habían operado por décadas se estaban desmoronando como castillos de naipes. Te has convertido en la persona más temida entre los estafadores de adultos mayores, me dijo Carol durante una de nuestras juntas. De hecho, entre ellos se andan avisando que mejor no se metan con viudas, porque podrían acabar como con Sylvia Harley. ¿Y cómo es eso de acabar como con Sylvia Harley? Destrucción completa de su negocio ilegal, juicio federal, cárcel y que les quiten todo lo que tienen. Quedan en la ruina. Perfecto. El miedo funciona mejor que cualquier advertencia. También estaban hablando de ponerle mi nombre a la nueva ley federal contra el fraude a adultos mayores. La querían llamar la Ley Harley. Incluso propusieron la ley de no meterse con las viudas, pero dijeron que sonaba muy informal. Me reí. Pensé en Robert y en lo orgulloso que estaría. Toda su planeación inteligente ahora estaba protegiendo a miles de personas mayores. Cualquiera de los dos nombres me sirve. Esa noche, me senté en el jardín a leer los últimos reportes del programa. En un solo año, habíamos recuperado más de $40 millones para las víctimas. Habíamos mandado a docenas de estafadores a prisión. Habíamos creado una red de protección que cubría todo el país. Pero lo más importante, habíamos dejado claro que las personas mayores ya no eran blanco fácil. Entonces sonó el teléfono. Interrumpió mis pensamientos. Era la voz emocionada de Emma. Mamá, prende las noticias. Canal 7. Tomé el control y cambié. Un reportero estaba afuera de un tribunal federal. En un giro inesperado, decía, las autoridades arrestaron a todos los líderes de lo que llaman la red de fraude a adultos mayores más grande en la historia de Estados Unidos. La investigación, financiada por un donante anónimo, ha terminado en cargos contra 43 personas en 15 estados. 43 arrestos en 15 estados. La red que había dañado tantas vidas por fin estaba cayendo. Mamá, ¿estás viendo? Sí, estoy viendo. ¿Cómo te sientes? Pensé en Marcus en su celda. En William Thornfield enfrentando la vida tras las rejas. En cientos de víctimas que por fin tendrían justicia. Parece que el dinero de tu papá se está usando justo como él quería. ¿Cómo era eso? Para convertir a las viudas indefensas en enemigas peligrosísimas para todos los que se atrevan a aprovecharse de los más vulnerables. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que Marcus Thornfield había cometido el error más caro en toda la historia del fraude a personas mayores. Escogió a una viuda que no solo tenía el dinero para defenderse, sino también el valor para destruir a cualquiera que la amenazara. Pero más que eso, despertó en mí algo que yo no sabía que tenía, una determinación total de proteger a quienes no pueden protegerse solos. Robert me dejó $33 millones para mantenerme a salvo. Yo usé ese dinero para hacer el mundo más seguro para todos. Algunos legados valen más que el dinero. Este lo valió todo. 2 años después de que condenaron a Marcus, estaba sentada en mi cocina tomando café cuando leí una carta que me supo a victoria. Era de Patricia Hoffman, una maestra jubilada que fue la primera víctima de Marcus. Querida Silvia, quería contarte que recuperé mi casa. El programa federal me regresó todo lo que Marcus me robó, y hasta me dieron una compensación. Pero lo más importante es que recuperé mi confianza. Ya no tengo miedo de tomar decisiones ni de confiar en mí misma. Gracias por enseñarme que no tenemos que ser víctimas. Esa carta era una de muchas que me llegaron de personas que fueron estafadas y que ahora habían recuperado su vida gracias a nuestro programa. Cada carta me recordaba por qué el dinero de Robert había sido bien usado, no para lujos, sino para justicia. Entonces sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba la agente Torres, con una botella de champaña y la sonrisa más grande que le había visto desde la condena de Marcus. Señora Harley, hay que celebrar.
¿Qué celebramos? La caída completa de la red de fraude a personas mayores que empezó con su caso. Entró a la cocina y empezó a poner recortes de periódico en la mesa como si fueran medallas. Y cifras finales: 67 personas detenidas, 49 condenadas. Más de $80 millones recuperados para las víctimas. ¿Y los socios de Marcus? Todos condenados. Richard recibió 12 años. Los abogados perdieron su licencia y también fueron a prisión. Incluso los empleados bancarios que ayudaron a lavar el dinero enfrentan cargos federales. ¿Y las víctimas? Y el 93% recuperó sus bienes. A los demás se les dio dinero del fondo que usted creó. Casi todos recuperaron lo que perdieron. Y Marcus seguía en prisión, cooperando con la justicia, y enfrentando la realidad de que destruyó su vida y la de muchas otras personas. Serví 2 tazas de café y pensé en cómo todo había empezado, con una ridícula mesa en la boda de mi hija. ¿Te arrepientes de cómo manejamos todo esto? Torres me miró seria. Señora Harley, su caso cambió la forma en que el gobierno trata el fraude contra adultos mayores. Antes, veíamos estos delitos como casos aislados. Ahora los tratamos como lo que son: redes criminales organizadas. Marcus Thornfield, sin querer, provocó el programa más efectivo de protección para personas mayores que hemos tenido. Solté una carcajada. Vaya ironía. De verdad eligió a la viuda equivocada. Todo lo hizo mal. La víctima equivocada, la familia equivocada, el momento equivocado, el crimen equivocado. Y ahora su nombre es sinónimo de fracaso en el mundo del crimen. Hemos interceptado mensajes entre estafadores donde se advierten entre ellos: no se metan con viudas, por culpa del desastre Thornfield. El desastre Thornfield. Así lo llaman. Marcus se convirtió en una advertencia para otros depredadores. ¿Y ahora qué sigue para el programa? Vamos a crecer. Ya estamos entrenando policías locales en 20 estados más. Y vamos a abrir centros de defensa para víctimas en las principales ciudades. Estamos trabajando en sistemas de alerta temprana para detectar posibles víctimas antes de que los estafadores las encuentren. ¿Y cómo lo están haciendo? Pregunté. Ahora el programa se mantiene solo, gracias a los bienes que le quitamos legalmente a los criminales condenados. Tu inversión inicial creó un sistema que se sostiene por sí mismo. Autosuficiente. El dinero de Robert había servido para crear una protección permanente para las personas mayores más vulnerables. ¿Y hay nuevas amenazas de las que debamos preocuparnos? Y siempre las hay. Pero ahora los estamos cazando nosotros, en lugar de esperar a que las víctimas vengan a pedir ayuda. Después de que la agente Torres se fue, llamé a Emma para contarle las buenas noticias. Mamá, sabes que ya eres una leyenda, ¿verdad? ¿Una leyenda? ¿De qué hablas? Ayer en el súper escuché a 2 señoras mayores hablando de la viuda que se defendió. Estaban contando tu historia como si fueras una superheroína. No soy ninguna superheroína. Mamá, demostraste que las personas mayores no tienen que ser víctimas. Te defendiste de alguien que te quería estafar, y luego ayudaste a proteger a miles más. Tuve ventajas que mucha gente no tiene. El dinero de tu papá. Sí, pero también tuviste algo que el dinero no compra. ¿Qué? El valor para pelear, cuando todos pensaban que te ibas a rendir. Esa noche, caminé por la casa pensando en cómo había cambiado mi vida. Hace apenas 2 años yo vivía como una viuda discreta, escondiendo mis recursos, sin llamar la atención. Y ahora era alguien cuyas opiniones importaban a fiscales federales, cuyas llamadas respondían senadores, y cuyo ejemplo inspiraba a otras personas mayores a defenderse. Pero lo más importante, me había convertido en alguien que protegía a quienes no podían hacerlo por sí mismos. Entonces sonó el teléfono. Era Carol, y traía noticias que hicieron que mi noche fuera perfecta. Y Silvia, acabo de hablar con gente del gobierno federal. Quieren proponerte para un premio presidencial por tu trabajo. ¿Qué tipo de premio? La Medalla de la Libertad. Es el honor civil más alto del país. Quieren reconocer todo lo que has hecho por proteger a los adultos mayores y ayudar a que haya justicia.
¿La medalla de la libertad? Pero si todo esto empezó porque quería protegerme del ex esposo de mi hija. No es cualquier cosa, Silvia. Has creado un programa que ha salvado a miles de personas de caer en manos de estafadores. Pensé en la carta de Robert. En cómo confió en mí para usar sus recursos con inteligencia. En el fondo secreto que había dejado para protegerme, y cómo se convirtió en algo mucho más grande, una guerra contra los depredadores. ¿Y si acepto, tendré que salir en público? Lo más probable es que sí, dijo Carol con una sonrisa. Pero no te preocupes, ya te acostumbraste a hacer historia. La ceremonia en la Casa Blanca, las entrevistas con los medios, las conferencias, lo haré. Si al salir en público puedo ayudar a que otras víctimas encuentren el valor para defenderse, vale la pena la exposición. Hay una cosa más, dijo Carol. Quieren que Emma asista a la ceremonia. ¿Emma? ¿Por qué ella? Porque el valor que tuvo tu hija al elegir la verdad en lugar de una mentira cómoda fue parte clave para que este programa fuera posible. El valor de Emma. Perdió a su esposo, sí, pero ganó algo más importante, la certeza de que hizo lo correcto, aunque fuera difícil. Y le voy a preguntar. Silvia, agregó Carol, ¿puedo contarte algo personal? Claro. Cuando empecé a trabajar con personas mayores hace 20 años, nunca imaginé que llegaría el día en que los estafadores tuvieran miedo de sus víctimas. Tú cambiaste esa realidad por completo. El dinero de Robert cambió todo. Yo solo lo usé con propósito. El dinero solo es una herramienta. Tú lo convertiste en un arma para hacer justicia. Cuando colgué, me di cuenta de que Marcus Thornfield, sin querer, me había dado el mejor regalo que podía recibir. Un propósito que se alineaba con mis recursos, una misión que honraba la memoria de Robert. Él quiso quitarme mi independencia, y terminó dándome una razón para pelear por la independencia de todos. A veces, los errores tienen el efecto contrario al que se planeaba. Marcus quería dejarme indefensa, y acabó haciéndome alguien peligrosa para todos los que hacen daño a los más vulnerables. Y ese peligro duraría el resto de mi vida. Respaldada por la herencia de Robert y con la firme idea de que los adultos mayores merecen protección, no abuso. La ceremonia de la Medalla de la Libertad sería en 6 meses. 6 meses que tenía para pensar cómo usar esa nueva visibilidad para hacer que los depredadores sintieran aún más miedo de meterse con las personas mayores. Iban a ser 6 meses muy productivos. La ceremonia en la Casa Blanca fue una mañana fresca de octubre que se sentía como una victoria hecha clima. Emma y yo estábamos sentadas en el salón este, rodeadas de otras personas que también recibirían la medalla, científicos, artistas, defensores de derechos humanos. Y una viuda que sin querer había iniciado una guerra contra el fraude a los ancianos. La señora Sylvia Harley, anunció el presidente, por sus contribuciones extraordinarias a la justicia penal y la protección de los adultos mayores. Demostró que los ciudadanos comunes pueden lograr cosas extraordinarias cuando se niegan a aceptar la injusticia. Mientras caminaba hacia el estrado, pensé en Marcus Thornfield, viéndome desde su celda, quizás por televisión. Y entendiendo, por fin, el tamaño del error que cometió al elegirme como su víctima. Y gracias, señor presidente. Hace 2 años, yo era una viuda que solo quería vivir tranquila y sin meterme en problemas. Pero aprendí algo muy importante, los problemas no te dejan en paz solo porque seas amable con ellos. La gente en el salón se rió con ganas. Cuando alguien intentó quitarme mi independencia con la excusa de protegerme. Descubrí que la mejor defensa contra los depredadores es convertirte en uno más fuerte que ellos. Los aplausos retumbaron en toda la sala. Esta medalla no es solo mía. Es para cada persona mayor a la que le han dicho que ya está muy vieja para tomar decisiones. Que está muy confundida para manejar su vida, o que es demasiado débil para cuidarse sola. Miré directo a las cámaras de televisión. A todos los que se aprovechan de los adultos mayores, los estamos vigilando. Estamos organizados, bien financiados, y muy, muy enojados. Así que mejor búscate otro tipo de trabajo. La ovación de pie duró 3 minutos. Después de la ceremonia, Emma y yo lo celebramos en el bar del hotel. Rodeadas de agentes del servicio secreto y otras personas que también recibieron medallas.
Mamá, dijo Emma riendo, ¿acabas de amenazar a criminales en la televisión nacional? Pues no los amenacé, les prometí consecuencias. Es distinto. Pues el presidente parecía bastante impresionado. Eso está bien. Tener su apoyo asegura que sigamos teniendo recursos. ¿Y ahora qué sigue? Lo que sigue es usar esta plataforma para llevar el programa a otros países. El fraude a personas mayores es un problema mundial. Nuestra respuesta también debe serlo. La atención de los medios fue enorme. En solo una semana, ya había dado entrevistas a todos los canales grandes de noticias, a medios internacionales y hasta a 3 equipos de documentales. Y en cada entrevista repetí lo mismo. Los adultos mayores ya no son un blanco fácil. Y los depredadores que sigan pensando eso, van a ser destruidos. La respuesta fue rápida y muy satisfactoria. Policías de 12 países diferentes contactaron nuestro programa para pedir ayuda con sus propios casos. Pero la llamada más especial fue la del agente Torres. Señora Harley, estamos viendo algo que nunca habíamos visto. ¿Qué cosa? Los reportes de fraude a personas mayores han bajado un 60% en todo el país. No porque se cometan menos crímenes, sino porque ya hay menos gente dispuesta a intentarlo. Y el miedo es un buen freno. Es más que miedo, dijo. Ahora en las redes criminales ya se corre la voz. Meterse con personas mayores es muy riesgoso. ¿Riesgoso cómo? Porque ahora les puede tocar una investigación federal, perder todo su dinero, y terminar como Marcus. O peor, en algo que los criminales ya llaman una situación estilo Sylvia Harley. Me convertí en ese tipo de amenaza con la que los criminales se advierten entre ellos. El intento de Marcus por hacerme su víctima terminó convirtiéndome en la peor pesadilla de cualquier estafador. ¿Hay alguna amenaza contra mí? Pregunté. A ninguna que sea real, respondió Carol. La mayoría de los criminales son lo bastante inteligentes para saber que si te atacan, se les viene encima todo el peso del gobierno federal. Y los que no son tan inteligentes, aprenderán a la mala que algunas personas tienen los recursos para defenderse, y no se dejan. Esa noche me senté en el jardín a leer cartas de personas mayores cuyas vidas cambiaron gracias a nuestro programa. Maestros que recuperaron sus pensiones. Veteranos que volvieron a recibir sus pagos por discapacidad. Viudas que recuperaron su independencia. Cada carta me recordaba que la herencia de Robert estaba siendo usada justo como él quería. Para proteger a los que no pueden protegerse solos. Entonces sonó el teléfono. Era Carol, con la voz emocionada. Y Silvia, el Congreso quiere hacer audiencia sobre cómo prevenir el fraude a personas mayores. ¿Y quieren que yo testifique? Sí. Quieren que hable sobre cómo se creó nuestro programa. Están pensando en una nueva ley que convertiría este fraude en un delito federal con castigo de cadena perpetua. ¿Cadena perpetua por estafar a personas mayores? Así es. Finalmente consecuencias que hacen justicia. ¿Cuándo sería eso? Y el próximo mes. Ante el Comité de Envejecimiento. Audiencia del Senado con cobertura nacional. Perfecto, dije. Es hora de que este programa se vuelva permanente. Ah, una cosa más, agregó Carol. La audiencia de libertad condicional de Marcus es la misma semana. ¿Ya pasaron 5 años? Sí. Técnicamente puede pedir libertad por buen comportamiento. Sonreí al pensarlo. Mientras yo estuviera frente al Senado defendiendo a miles de adultos mayores, Marcus estaría rogando por una segunda oportunidad que no merecía. ¿Puedo hablar en su audiencia? Sí. Puedes presentar una declaración como víctima. Puedes explicar por qué no debería salir. Excelente. Tengo varias cosas que decir sobre la rehabilitación de Marcus Thornfield. La audiencia del Senado era el martes. La audiencia de Marcus, el jueves. Tenía una semana para prepararme y asegurar que el programa federal se fortaleciera, y que Marcus siguiera justo donde debía estar. Iba a ser una semana ocupada. Pero mientras miraba mi jardín, recordando el legado de Robert y todo lo que habíamos logrado, supe algo con claridad. Nunca había estado más lista para esta pelea.
Marcus Thornfield había pasado 5 años encerrado aprendiendo que cada acción tiene consecuencias. Y estaba por descubrir que algunas consecuencias duran toda la vida. La Junta de Libertad Condicional iba a enfrentarse con una viuda que había usado esos 5 años para construir un programa de justicia hecho justo para destruir a hombres como él. Iba a ser una lección inolvidable. Especialmente para Marcus. La sala del Senado parecía una catedral de justicia, con columnas de mármol y un montón de cámaras para transmitir mi testimonio a todos los estafadores potenciales de Estados Unidos. Me senté en la mesa de testigos, vestida con mi mejor armadura, un traje azul marino que mostraba autoridad y los pendientes de diamantes que Robert me regaló por nuestro 40º aniversario. Señora Harley, comenzó el senador Williams, usted creó el programa de prevención del fraude a personas mayores más exitoso del país. ¿Cómo una viuda jubilada se volvió la experta principal en proteger a los adultos mayores? Me convertí en experta porque me negué a ser una víctima, senador. Cuando alguien quiso robarme mi independencia, decidí que eso no le pasaría a nadie más. Cuéntenos sobre el método de su yerno. Les expliqué cómo Marcus me manipuló poco a poco, usando la conexión familiar, fingiendo preocupación, presionando con urgencia, y con papeles hechos para quitarme el control de mi vida. Me atacó porque creyó que yo era indefensa, sola y confiada. Estaba equivocado en todo. ¿Qué le hizo pelear cuando la mayoría no lo hace? Mi esposo me dejó recursos para protegerme, pero más importante, me dio permiso para ser peligrosa contra quienes se aprovechan de los vulnerables. La sala quedó en silencio, solo se escuchaba el clic de las cámaras. ¿Por qué es peligrosa?, preguntó a alguien. Suficientemente peligrosa como para destruir redes criminales que atacan a personas mayores. Lo bastante peligrosa para mandar a decenas de estafadores a la cárcel federal. Tan peligrosa que ahora los criminales se avisan entre ellos que atacar a las viudas es muy riesgoso. El senador Chen se inclinó y preguntó: ¿qué le diría a los adultos mayores que se sienten vulnerables a estas estafas? Miré directo a las cámaras, sabiendo que Marcus seguramente me veía desde su celda. Diría que la vulnerabilidad es una elección. Puedes elegir ser indefenso o puedes elegir asustar a quienes quieren hacerte daño. Yo recomiendo asustarlos. Los aplausos fueron fuertes. ¿Qué cambios en la ley recomendaría? Hacer que el fraude a personas mayores sea un delito federal castigado con cadena perpetua. Que sea tan caro y peligroso que ningún criminal con sentido común lo intente. La cadena perpetua suena muy fuerte. Señor senador, quitarle la independencia a una persona mayor es una cadena perpetua para esa víctima. El castigo debe ser proporcional al daño. La audiencia duró 4 horas. Cuando terminó, casi había escrito el modelo para una ley federal permanente que protegería a los adultos mayores por generaciones. 2 días después, me senté en un cuarto más pequeño y sombrío donde Marcus Thornfield enfrentaría a la Junta de Libertad Condicional, que decidiría si pasaría la próxima década en la cárcel o en libertad. Marcus entró vestido con ropa de preso, viéndose más viejo, más delgado y débil. 5 años en prisión federal le habían quitado su apariencia pulida, mostrando al depredador desesperado que llevaba dentro. Su abogado dijo lo mismo de siempre, que había sido un preso modelo, que había hecho programas de rehabilitación y que se arrepentía de lo que hizo. Luego me tocó a mí hablar. Miembros de la Junta, hace 5 años Marcus Thornfield me vio como una viuda indefensa con pocas cosas para robar. Estaba muy equivocado en las 2 cosas. Abrí mi carpeta y puse sobre la mesa los documentos financieros. El señor Thornfield no iba tras cosas pequeñas. Quiso robarle $33 millones a una viuda que tenía recursos para destruirlo. Los ojos de la Junta se abrieron mucho. Y lo destruí. Su red criminal fue desmantelada, sus cómplices procesados, y sus víctimas recuperaron lo que les robaron. Su nombre ahora es sinónimo de fracaso entre los criminales. La cara de Marcus se puso blanca. Pero la verdadera pregunta no es qué le hice a Marcus Thornfield, sino si aprendió algo de todo esto. Lo miré directo, y él me miró con el mismo odio que tenía desde su condena. Señor Thornfield, ¿ha aprendido que las personas mayores pueden defenderse? Su abogado le susurró algo al oído con urgencia, pero Marcus no pudo evitar responder.
Aprendí que algunas personas tienen más dinero del que merecen. Todo quedó en silencio. Después de 5 años en la cárcel, Marcus seguía amargado porque no pudo robarme mi herencia. Y por eso, miembros de la Junta, el señor Thornfield debe cumplir su condena completa. No está rehabilitado. Solo está enojado porque su víctima resultó ser más fuerte de lo que pensó. La Junta de Libertad Condicional deliberó por 27 minutos. Señor Thornfield, se le niega la libertad condicional. Cumplirá toda su condena. Su próxima oportunidad será en 3 años. 3 años más. Marcus tendrá 46 años cuando salga, con una condena federal que lo perseguirá para siempre. Mientras se lo llevaban, me lanzó una última mirada. Esto no ha terminado. Sonreí con calma. Sí, ya terminó. Fuera de la sala, Emma esperaba con champán y la sonrisa más grande que había visto desde la condena de Marcus. ¿Cómo te sientes, mamá? Completamente bien. Marcus se queda en prisión. El programa federal se está haciendo permanente y las personas mayores en todo el país están más seguras porque un depredador cometió el error de meterse con la viuda equivocada. Y el programa va a seguir funcionando mucho después de que yo ya no esté. La confianza de Robert creó un sistema de protección que seguirá cazando a los depredadores. Manejamos de regreso a casa por la ciudad donde empezó esta guerra, pasamos por el restaurante donde Marcus intentó manipularme por primera vez, por el juzgado donde lo condenaron. Y por el hotel donde Emma decidió elegir la verdad en vez de mentiras cómodas. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, dime. ¿Estás contenta con todo lo que pasó? Pensé en la carta de Robert, en su confianza en mí para protegerme y proteger a otros, en los 33 millones que se usaron como un arma para la justicia. Estoy orgullosa, satisfecha y agradecida de que tu padre me haya dado las herramientas para pelear. Y Marcus me dio el mejor regalo que pudo, un propósito que iba justo con mis recursos. ¿Cómo es eso? Intentó robarme mi independencia, pero sin querer me dio la misión de proteger la independencia de todos. Cuando llegamos a la casa, me di cuenta de que todo el ciclo se había cerrado. Hace 2 años, yo era una viuda sencilla que se escondía detrás de flores. Esa noche, me dieron la medalla de la libertad, declaré la guerra a toda una clase de criminales, y gané. Marcus Thornfield aprendió muy tarde que algunas viudas no solo se defienden, sino que lo hacen con fondos federales, recursos ilimitados y la determinación absoluta de proteger a quienes no pueden protegerse. La guerra terminó. La justicia ganó. Y en alguna cárcel federal, Marcus Thornfield está aprendiendo que algunos errores duran para siempre. Los 33 millones de dólares de Robert compraron la lección más cara en la historia criminal de Estados Unidos. Nunca subestimes a una viuda con recursos ilimitados y un buen abogado. Algunas lecciones valen cada centavo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.